Vamos a hablar con Eduardo del Popolo, Edi del Popolo, un gran enólogo y también muy conocido en el mundo del vino, por supuesto, y es también agricultor. Ahora se lo voy a preguntar. Voy de nuevo. Dame un segundo. Porque no me sale. ¿Cómo es que? Edi, ¿estás ahí? Sí, hola Marco, estoy acá. ¿Qué haces? ¿Cómo es que porque estudiaste, aparte de enólogo? Y estudié enología en el colegio Sí, sí. secundario y después estudié en la Universidad de Agronomía. Soy agrónomo Agronomía, eso no me salía. y, Sos ingeniero y agrónomo, sí, eso. soy ingeniero agrónomo. El que se dedica a la viticultura como especialidad es viticultor. Así le llamamos a los que están en la viña. Entonces, Vos te más allá considerás más, de ahora lo hablamos, vos te considerás un vitinicultor, ¿cómo se llama? viticul- viticultor, yo soy un Viticultor más viticultor, que enólogo. estoy en las viñas. Sí, 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 porque lo que más he hecho en mi vida es cultivar la vid, Bueno, perfecto, además de déjame hacer que vino. ahora lo empezamos, dale, empezamos a grabar. Dale, dale. Bueno, tengo en línea a Eduardo del Popolo, viticultor, ingeniero agrónomo, enólogo, que está ahí en línea y que hace un trabajo fantástico con vinos argentinos que se conocen en todo el mundo. Edi, ¿cómo andás? Soy Macu. Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo les cuento que recién en línea privada hablábamos con Edi y me decía, yo soy viticultor. ¿Qué sería qué sería hacer vitivinicultura? El viticultor es la persona que por especialidad u oficio cultiva las vides. Y esto es un oficio muy, muy ancestral. Primero ejercido por gente idónea que aprendió, digamos, el oficio al lado de las cepas, al lado de las viñas, y bueno, con el tiempo obviamente se ha ido profesionalizando. Hoy las camadas de agrónomos que salimos de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la que tenemos acá en Mendoza, nos dedicamos a distintas culturas, ¿no? Que serían aquellas ciencias y técnicas aprendidas a aplicar a los distintos cultivos. Entonces, dentro de esos cultivos, como la vid es el cultivo principal de nuestra provincia, somos viticultores. Pero también hay fruticultores, horticultores que se dedican al cultivo de frutas o de hortalizas también, pero bueno, la vid manda acá, así que muchas camadas de viticultores ha dado esta universidad en Mendoza. Viticultores, yo creo que lo dije mal. Porque también me Lo dijiste bien. imagino, digo, Lo- lo- porque me imagino que muchos de ustedes han ido hacia tierras que no han tenido vid, pero muchos otros que deben haber entrado, ustedes, como bien dijiste recién, a tierras que ya tenían plantación de vid de hace muchos años. Siempre se da la combinación. En mi caso, por ejemplo, para darte un ejemplo, yo comencé mi carrera profesional después de haberme recibido en la universidad en una bodega que tenía bastantes viñedos plantados ya, con viñas ya Claro, añosas, y me tocó seguir conduciendo esos viñedos, pero al mismo tiempo la bodega estaba incursionando en otros sitios, en otros lugares, en otras tierras, y me tocó plantar muchos viñedos. Después cambié de empresa, me tocó empezar a trabajar para una empresa que estaba instalándose en Mendoza, ampliando su portfolio de vinos y su plataforma de vinos en el mundo, y me tocó plantar muchos viñedos en esa empresa. No es que empecé de cero, había muy poquito plantado, pero me tocó hacerme cargo de la parte técnica y plantar muchas viñas, tanto en la zona de Luján de Cuyo como en el Valle de Uco, en Mendoza. Y así, viste, siempre es algo que se comparte entre lo que ya está establecido y lo nuevo que comienza. claro. Eddie, interesante lo que acabas de tocar de un poco de dónde trabajaste, que te quería preguntar eso, contame un poquito. Sé que ustedes en Persea hacen unos vinos riquísimos con Bonomi, pero también estás con Susana Balbo, también estás en Ben Marcó, pero
Anda explicándonos un poquito qué son estas empresas, qué trabajo haces y de dónde venís, cuáles fueron tus primeros Ujú. trabajos. Bueno, mis primeros pasos fueron en Gancia, el famoso aperitivo. Gancia, ah, sí, mira. Sí, sí, sí. Gancia es muy conocido por el vermut, y de hecho la familia llega a la Argentina de la mano de hacer el americano Gancia, tan conocido, ¿no?, en nuestras tierras. Sí, En Argentina, perdón, en Mendoza, en la década del 60, fines de los 60, ellos llegan a Mendoza y establecen una bodega en el este de Mendoza, en el departamento de Rivadavia, y compran tierras donde plantan muchas viñas. Entre ellos, lugares en la misma zona este de Mendoza, tenían varias fincas ahí, ¿eran tenían fincas en italianos? las zonas. Camilo Gancia, el fundador de la empresa, era de una localidad que se llama Canelli en Italia, entiendo que es al norte, en la zona del Piemonte. Y ellos Ajá. allá eran conocidos, el nombre Gancia, por hacer el famoso Asti espumante. No sé si vos te acordás del Asti Gancia. Totalmente, cómo Este, no, claro. fue fue súper conocido. Bueno, y ellos hacían eso acá, y lo hacían con estas viñas que habían plantado en Mendoza, donde cultivaban la variedad Moscato d'Asti, y con el Moscato d'Asti, era Moscatello, Moscato di Canelli en Italia, hacían el Asti Gancia, una bebida, un vino que fue súper popular, espumante, en la década del Claro, te iba a 70 hasta decir los espumante, 80. claro, claro. Era un Asti espumante riquísimo, aromático. Ya no existe más, lamentablemente, pero fue muy popular en esas épocas. Y también al mismo tiempo hacían el americano. Y el americano tiene una base de vino, de vino blanco. Ah, Eh, bueno, y tenían muchas viñas acá. En el Valle de Uco también tenían muchas fincas, muchas hectáreas. Y bueno, yo ingresé a trabajar ahí a los 26 años, recién recibido, y me hice cargo de todas las fincas. Había una persona a la que yo reemplacé, estaba retirándose de la compañía, y bueno, yo me hice cargo, estuve trabajando con Gancia 6 años. Después vino una compañía chilena que se llama Viña Santa Rita, que compró tierras, justamente algunas de ellas a, a Gancia, y me ofrecieron ser parte de su equipo, fundando una bodega acá que me tocó prácticamente arrancarla de cero, que es Doña Paula, ¿sí? ah, claro. Entonces, estuve en Doña Paula muchos años, y ahí es donde verdaderamente tuve la oportunidad de plantar muchos viñedos, tanto en Luján como en el Valle de Uco. Imagínate, empezamos con 35 hectáreas de Malbec viejo que estaban plantadas en una de las fincas que compró, y estuve ahí varios años, estuve más de 12 años, y cuando me retiré para unirme al equipo de Susana Balbo, ya teníamos 800 hectáreas, Ah, 780 bueno. hectáreas de viña. O sea que Eso me hiciste tocó, 700 y pico de hectáreas. sí, sí, me tocó hacer eso. Otras tantas la había hecho en Gancia, y después seguí haciendo en algunos otros emprendimientos ya con Susana Balbo, y otros desarrollos, bueno, hasta que llegué al proyecto personal de Per Se, que digo es el más chiquito y el más especial, porque Per Se son Claro. solamente 3,8 hectáreas, pero tienen algo especial. Es una viña plantada en un cerro, sin sistema de conducción, o sea, sin tener la estructura de una viña típica como espaldero o parral, sino que son plantas plantadas como un viñedo en vaso o en cabeza, que es libre, ¿no? La viña. Entonces es un ¿Qué sería eso? proyecto Explícanos un especial por poquitito eso. más eso que acabas de mencionar, Eddie. Mira, la topografía condiciona mucho el trabajo que vos vas a hacer en el viñedo. O sea, vos tenés un terreno que está que es llano, que es plano, o que ha sido sistematizado, ha sido trabajado para poder ser cultivado y mecanizado con máquina agrícola, con tractores. Vos normalmente estableces para la vid un sistema de conducción, le das a la viña una conducción, o sea, le pones palos, le pones alambres y lo convertís en un espaldero o bien en un parral. Son los dos sistemas típicos, clásicos, históricos que existen en el mundo, y en Mendoza también. Cuando te vas a una topografía muy quebrada y en lugar de encontrarte con algo sistematizado, llano,
sino que está quebrado, tiene un cerro, tiene un río, tiene una cascada, es una topografía difícil de trabajar con una máquina. Tenés que plantar, si es que deseas plantar, por las condiciones, te digo, que te generan una dificultad extra al cultivo, tenés que plantar un sistema que es libre, que no podés mecanizar, que no podés tampoco sistematizar con un espaldero, con un parral. Entonces, ahí nace la idea de plantar una viña en vaso, que es como un arbolito. Vos plantás la cepa y podés o no producirla con un palo que funciona como tutor. ¿Sí? Claro, Si le pones el palo que funciona como tutor, que es donde la planta de vid se agarra y vos claro. la ayudás atándola, ya llamas a eso un viñedo en vaso, pero conducido, como los franceses llaman, échalas. Échalas es el nombre del palo donde la planta se agarra. Entonces nosotros en per se plantamos un échalas. Es un Ah, viñedo de Malbec plantado en un cerro, donde todo lo que hacemos es manual. Ahí no entra un tractor, no entra una máquina, no entra ni siquiera un caballo, y hacemos todo a mano. y esa tierra, perdón, por curiosidad, ¿esa tierra la compraron ustedes? ¿Cuántas hectáreas dijiste que tienen ahí? Es un viñedo al que llegamos en el año 2013, es parte de una propiedad un poquito mayor en superficie. Está establecido un monasterio, y nosotros llegamos en el 2013 Mirá vos, hay un y monasterio ahí, qué cultivamos, interesante. sí, y plantamos 1,5 hectáreas originalmente, porque bueno, era un desafío, era una inversión, era un trabajo arduo para que David y yo lo hiciéramos. Además, ambos trabajando en dos bodegas, así que plantamos un pedacito, funcionó muy bien, prosperó muy bien, nos gustó mucho lo que ocurrió, lo que dio, y decidimos seguir plantando poco a poco, año a año, hasta llegar a lo que hoy son no llega a ser 4 hectáreas, 3,8 hectáreas. Qué Es interesante. un lugar No me quisiera muy ir de per especial. se, que es la bodega de ustedes, antes que me sigas contando lo de Susana y lo de Ben Marcó, pero ahí ustedes han obtenido unos vinos de una calidad excepcional. Hicimos vinos que hablan mucho del lugar. Es un lugar especial, es un lugar alto, es un lugar frío, es un lugar que está a casi 1.500 metros de altura, en un cerro. Es una viticultura de montaña, o sea, todo lo que generan la cordillera de los Andes, tanto geológicamente, ¿no? El tipo de suelo que tenemos ahí, el clima que goza esa zona alta y fría, son condimentos muy especiales a la hora de determinar las características de los vinos que surgen del lugar. Entonces, en forma muy natural, cultivando la vida en forma muy natural, tenemos este sistema de chalás que te digo que son de alrededor de 7.000 plantas por hectárea. Eso para la viticultura es alta densidad, son muchas plantas por hectárea que producen Claro. muy poquito cada planta, y que las producciones por hectárea de medidas en botella de vino son muy bajas, o sea que producimos apenas entre 1.500 y 2.000 botellas de cada vino que hacemos, y son vinos especiales que hablan mucho del lugar. Son vinos que hablan mucho de eso, de la cordillera, del clima frío, de las nevadas, de los vientos, de la exposición. Son vinos que tienen mucha personalidad. ¿Qué variedades hicieron, Eddie? Plantamos Malbec y Cabernet Franc, ambas son las dos principales variedades, podemos decir hoy, en la zona de Gualtadarí. Gualtadarí hoy en día es un nombre muy conocido, hace una década era muy poco conocido, No lo era, era claro. una zona. ¿Cuánto queda Gualtallarí de la ciudad de Mendoza y el Cabernet Franc que es tan rico, ¿no? Ustedes están trabajándolo extraordinariamente bien. De Mendoza a Gualtadarí está a 1 hora 15 minutos de la ciudad por la ruta principal, por la ruta 40, y con un desvío hacia el oeste en auto queda 1 hora y cuarto. Es una zona muy especial, podemos llamar apelación, una apelación es un nombre geográfico propio que toma la zona. Tiene 2.800 y pico hectáreas de viña plantadas. Todas las viñas son bastante jóvenes. Yo te diría que el viñedo de Gualtadarí, los más antiguos, no tienen más de 30 años, fueron Ah, plantados a mirá. mediados de los 90. Eh,
y es muy especial por todo esto que te he dicho, tiene suelos especiales, tiene altura especial, clima especial. Y allí las dos variedades tintas principales que se cultivan en esta región de Guadalquivir son el Malbec, obviamente, y el Cabernet Franc. El Cabernet Franc se da muy bien, entonces tenés productores que elaboran Cabernet Franc como variedad pura y embotellan el Cabernet Franc, y también tenés muchos productores que hacen un corte entre el Cabernet Franc y el Malbec. Nosotros somos ese caso, nosotros hacemos las dos cosas, hacemos un Claro. Malbec Cabernet Franc y hacemos un Cabernet Franc puro. Y bueno, nos gusta mucho, complementa súper bien el Cabernet Franc al Malbec en el corte, le agrega una complejidad, una tensión, le agrega una virtud que lo hace un vino muy especial. ¿Y cómo llegó esa oportunidad de juntarse con David Bonomi? Para la gente, David es el enólogo jefe o principal de Norton, ¿no? David es el enólogo jefe de Norton. Con David nos conocimos en el año 95, trabajando en Gancia. Ambos estuvimos en Gancia. Él estaba en enología, yo estaba en las viñas. Ahí forjamos una amistad. Después llegó el momento de Doña Paula, ya por el 98. Yo me retiré, me puse a trabajar con Doña Paula y David se fue a Norton. Estuvo en Norton David hasta el año 2005. Y en ese entonces, en Doña Paula estaba como enólogo Matías Michelini. Claro. Trabajamos juntos varios años. Matías se va de Doña Paula y yo le digo a David que se venga a trabajar con nosotros a Doña Paula. Y ahí estuvimos como 7, 8 años juntos trabajando en Doña Paula, hasta que yo me voy a Susana Balbo, David vuelve a Norton y decidimos en el 2012 hacer entre ambos Persé. La primera cosecha de Persé es del año 2012. Yo estaba pasando a Susana Balbo y David estuvo un tiempito más en Doña Paula y luego volvió a Norton. ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchás? Ah, pensé que seguías. ¿Y por qué el nombre per se? ¿Por qué pusieron ese nombre? Bueno, porque haciendo vino, que es lo que más nos apasiona, siempre pensamos con David hacer el vino que represente algo natural, algo donde nuestra influencia como productores, como enólogo y viticultor se note lo menos posible, que hable más del lugar, y por eso per se nace como un nombre que justamente quiere decir porque sí o por sí mismo, ¿no? Entonces esa perseidad o ese por sí mismo es tratar de decir este vino habla más del lugar, Claro, habla más de la naturaleza que de nosotros mismos. claro. Mirá qué interesante. Son vinos en El donde... otro día, un amigo acá en Buenos Aires me dijo que iba a comer con Susana en la casa de su madre, etcétera. Entonces le digo, bueno, pero contame qué vino va a tomar. No sé si Susana iba a llevar un vino, no sé. ¿En qué vinos andan? Porque yo me quedé en nosotros, en Susana Balbo, pero ahora tienen otros vinos muy excelentes también, ¿no? Sí. Bueno, Susana Balbo es una bodega muy especial porque, a diferencia del común denominador de las bodegas argentinas, podemos decir la bodega promedio, si está bien dicho, es una bodega que elabora un porcentaje importante de vino blanco, ¿sí? Entonces, una bodega que hace, para darte una idea, probablemente una bodega argentina promedio hoy en día haga 80% de vinos tintos y 20% de blanco, 85 y 15. En Susana Balbo hacemos un 40% de vinos blancos, ¿sí? Entonces, hay una variabilidad de vinos dentro del portfolio de etiquetas muy especial, muy impresionante, donde el Torrontés es el blanco especial, es el blanco donde Susana muestra su habilidad para trabajar una variedad argentina y lo puede hacer con una versatilidad impresionante, porque vamos a dar al Torrontés 360 grados y hacer desde un vino fresco, simple, fácil de tomar como este, hasta un vino de Eddie, guarda. perdón, ahí se está yendo un poquitito la voz. No sé si te moviste o qué, pero se fue por un segundo. No se escuchaba tan bien como al principio. ¿Ahí tomás, Macu? ¿Ahí me Ahí está escuchas bien? perfecto, sí. Me quedo acá. Sí, no, por ahí ando caminando y... No, claro, ahí pero... quédate. Escúchame, entonces, te agrego esta pregunta. Con los blancos que ustedes hacen,
No sé, no lo sé. ¿Susana hace espumantes o espumosos? No, no, solo blancos tranquilos, en donde el torrontés es la variedad principal. El torrontés es una variedad muy versátil y en la bodega la hacemos, digamos, desde la A hasta la Z. Tenemos distintos estilos de torrontés. Empezamos con un torrontés varietal, 100%, fresco, fácil de beber para todos los días, que es el Críos Torrontés. Pasamos al Barrel Fermented Torrontés, que es un torrontés criado en madera, de guarda y que se puede tomar joven o se puede guardar por un tiempo. Pasamos al blanco de corte con torrontés, semillón y sauvignon, que es otro vino muy especial de Altamira, es uno de los mejores blancos argentinos, súper complejo, mineral y de guarda también. Pasamos al blanco de Gualtallarí, que es un varietal, es un torrontés 100% que nace en Gualtallarí, en la finca que tiene Susana en Gualtallarí. Es una parcela especial que está vinificado en barriles de 500 litros, criado en barril y es de mucha guarda, es un vino fantástico. Es también un gran blanco que se puede beber joven, pero se recomienda más bien guardar por muchos años. Y terminamos en dos vinos muy significativos, que son un vino hecho al estilo naranjo, con pieles, con torrontés, en una ánfora de terracota, se cría en barril, y es un vino fascinante. Tiene, a diferencia de los otros, tiene un perfil aromático muy distinto, muy complejo, y una boca hiperpotente. Es un vino que va a durar muchísimos años. También tiene larga guarda, como el blanco de Gualtallarí, pero un matiz totalmente diferente. Parece un vino de perfil creado en ánfora, de perfil de añejamiento muy especial. Y terminamos con un Late Harvest torrontés, así que fíjate, pasamos por todo el mundo del torrontés, terminamos en un vino dulce natural, cosechado con las uvas después de las primeras heladas o nevadas. Un vino muy especial para terminar una comida y tenerlo al torrontés ahí todavía presente, con un matiz totalmente distinto, como suelen ser los Late Harvest. Qué rico. ¿Y en los tintos en qué andan? Y en los tintos, la bodega tiene básicamente la familia de vinos de Susana Balbo, que nacen con críos, Susana Balbo Signature y nosotros. Son vinos que tienen muy marcada la personalidad de Susana como enóloga, la huella digital, digamos. Sí, los críos son vinos también jóvenes, pero con una potencia y una personalidad muy marcada. Susana Balbo Signature son los vinos especiales de Susana. Ahí hacemos Malbec, Cabernet Sauvignon. Después hay una edición limitada. Cuando vos me preguntas qué hay de nuevo, bueno, la edición limitada de Susana Balbo es muy especial. Ahí tenés vinos de parcela de distintos lugares del Valle de Uco, como Altamira, Los Chacales, Gualtallarí, donde Susana saca ediciones de los barriles especiales, podemos llamar, y de los lotes especiales de vino, donde los vinifica y cría en forma separada, y después terminan siendo partidas de 1.500 botellas. Eso se llama Susana Balbo Signature Limited Edition. Y terminamos en nosotros, que es el vino especial de la bodega, que es un vino, es un Malbec 100%, de crianza en madera por 14, 15 meses y también de larga guarda. Y después está la línea del Marco, de la cual yo soy responsable, que es una línea que intenta, más que marcar un perfil complejo y elegante, como pueden ser los vinos de Susana, busca hablar más del terruño, busca hablar más del lugar de donde viene la uva. Entonces, el vino principal de la línea del Marco se llama Benmarco Malbec, que es un Malbec que viene de los Chacales, de una sola finca, de una sola propiedad, y es un vino hecho con mínima intervención en la bodega. Así que, a diferencia de Susana, es un vino que busca mostrar más un perfil de pureza de fruta, de identidad del lugar. Y después de ese Benmarco Malbec le sigue en la misma línea un Cabernet, y hay una línea superior que se llama Benmarco Sin Límites, que son vinos de partidas también de fincas como la nuestra de Gualtallarí, que ahí salen dos vinos, Benmarco Sin Límites Chardonnay y Benmarco Sin Límites Malbec, ambos de la misma finca. Hay un vino que es de Pedernal, Benmarco Sin Límites Malbec de Pedernal, es una finca que me tocó plantar en el 2013 también en Pedernal, San Juan. Hay un Benmarco orgánico, que es un Malbec que viene de los Chacales, que es orgánico.
Y después estaba el marco expresivo, que es de la línea del marco el marco más complejo, que es de Gualtallarí, que es un corte de Malbec Cabernet Franc, 85 de Malbec, 15 de Cabernet Franc. Impresionante. O sea que hay tierras en Mendoza y también en San Juan, dijiste. Sí, en San Juan en realidad no es una finca propia, a mí me tocó plantar para otra bodega, un viñedo bastante interesante en Pedernal a los 1500 metros de altura, y de ahí hay un lotecito de uva Malbec que nos traemos todos los años. Mirá vos, mirá qué interesante. Eddie, para la última pregunta que te hago, estuve mirando tu Instagram, siempre muy activo, y ahí haces algunas catas muy interesantes que mostraste ahí. ¿Qué se puede disfrutar cuando alguna vez me acuerdo, me mandaron una foto con David, ustedes estaban probando sus vinos de per se, y me mandaron por ¿Sí? WhatsApp una foto ahí lleno de copas? Bueno, este mundo, esta foto que vi, esto que pusiste, que subiste, posteaste a tu Instagram, están bien, hablando con gente, con chicos jóvenes y hablando de probando vinos. ¿Qué experiencia es esa que nos puedas contar? Bueno, las catas que nosotros hacemos normalmente son catas cercanas de amigos, de gente que nos visita. Si se trata de per se, acabamos de hacer una bodeguita muy pequeña, ahí mismo donde está la viña, es chiquita, tiene un lugar, una casita donde recibimos amigos, clientes, importadores, algunos profesionales del vino que catan vinos, que escriben, que son críticos de vino. También mucha gente amiga, cercana, muchos chicos jóvenes interesados en el vino, estudiando enología y muy interesados en proyectos pequeños como el nuestro. Todos vienen y nosotros los recibimos siempre para hacer, digamos, una reunión en la cual el vino es el tema principal y hablamos mucho del lugar, hablamos mucho de Argentina, de lo lindo y lo distinto que es Argentina, comparándolo, siempre hablando de la viticultura argentina con otros lugares del mundo. Y siempre decimos, no sabemos el tesoro que tenemos Claro. en muchos lugares, pero sobre todo el Valle de Uco es un lugar tan especial, es un tesoro, es un lugar que tiene un clima, suelos únicos para hacer vinos, que muchos otros lugares del mundo, inclusive algunos de ellos muy conocidos o muy afamados, no los tienen. Somos unos privilegiados. Los que Claro. vivimos cerca de la montaña y cultivamos la vid somos unos privilegiados. Y son todos los temas que surgen en las catas que tan lindas y tan continuas ahora, seguidos nosotros, David y yo, por nuestra familia, por nuestros hijos, acompañándonos en este proyecto, se van volviendo reuniones cada vez más animadas y más populosas. Qué bueno, 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 me alegro. Así que cuando hagan alguna, avísame a ver si por ahí estoy presente. Bueno, estás invitado, ¿ah? Sería un gusto tenerte. Cuando vengas por Mendoza, avisanos. Eddie, escuché una cosa, ¿y cuánto queda donde ustedes tienen ahí la plantación de per se y este lugar que han hecho de la ciudad de Mendoza? Queda un poquito más de hora, cerca de hora y media de viaje, saliendo también desde Mendoza hacia el sur en auto. En Claro. una hora y media tranquilo estás en nuestra viña. Siempre pregunto porque, bueno, llegás a Mendoza y no sabés cuánto más o menos tenés que trasladarte, pero bueno, se ha extendido mucho eso. Antes estaban cerquita, que yo me acuerdo que fui a comer a Trapiche, que ahí Sí, nomás, pero bueno, se ha extendido sí, mucho las zonas de producción. se ha extendido, sí. El Valle de Uco es grande, son casi 30.000 hectáreas de viña. El Valle de Uco, el punto más cercano no está a menos de 45 minutos de la ciudad de Mendoza y de ahí tenés para recorrerlo hasta Claro. al otro extremo una hora más, así que sí, sí. Sí, ¿Y, vos y estás dónde hablando vivís de la vos? primera ¿Cómo zona. haces para Yo, trabajar? yo vivo en Chacras de Coria, que Ah, queda en a 15 Chacras. minutos de Ujú. la ciudad, y a una hora, ponerle un poquito, sí, a una hora de la bodega, así que me traslado todos los días. Con Susana estamos en Agrelo, a 15, 20 minutos de mi casa, y después tengo como media hora, 45 minutos más para el Valle de Uco, desde Claro. Agrelo. Pero Que bueno, sí, Susana uno se incursionó en el acostumbra. mundo de la hotelería, ¿no? Tiene su hotel boutique ahí en Chacras. Sí, en Chacras mismo, bueno, Susana también vive en Chacras y muy cerquita está el hotel, es un hotel boutique, es un
boutique spa, tiene solo 7 habitaciones, un lugar muy especial, muy, muy especial en Mendoza. Sí, muy lindo. He escuchado hablar y he visto, y sigo ahí que lo maneja su hija. Así es, así es. Eddie, querido, te mando un saludo, te agradezco la charla, te felicito y espero pronto que estemos en contacto. Así que ahí estoy siempre haciendo cosas nuevas, ya te voy a comentar. Dale, Marco, igualmente. Gracias a vos, che. Un Te placer, mando un abrazo y estamos en contacto. un placer. Gracias, maestro, gracias. Chao, chao. Adiós. Bueno, ahí estaba Eddie del Popolo, Eduardo del Popolo, uno de los grandes enólogos, viticultores y ingeniero agrónomos que tiene la industria de la vitivinicultura en la Argentina.